Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 3 de diciembre de 2019, en el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos al señor Iván Madrid, nuestro operador. Los teléfonos para que, si usted quiere, nos llama, con mucho gusto lo vamos a atender, vamos a escucharlo. 4713-2517, 4754-8784. Info, hablando de seguridad, @gmail.com es nuestro mail. Lamentablemente no tenemos emisión por internet por un inconveniente técnico, así es que cuando subamos, como hacemos habitualmente, el audio de esta emisión a nuestro muro de Facebook, hablando de seguridad, o a nuestro canal de YouTube, hablando de seguridad oficial, podrán escuchar ustedes el programa de hoy. El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este hecho fue un hecho muy conocido en su momento, allá por la década del 60, y ocurrió en República Dominicana. Por eso se instituyó internacionalmente este día, cuando las hermanas Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres universitarias, casadas, con hijos, fueron asesinadas en la República Dominicana. Algunos le adjudican la responsabilidad al entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo. Patria Minerva y María Teresa fueron obviamente el paradigma de la violencia contra la mujer internacionalmente. En la República Argentina, en lo que va de este año, se han cometido 290 femicidios. El relevamiento para llegar a esta cifra se realiza de acuerdo a lo publicado en medios gráficos y digitales y fue testeado desde el 1 de enero hasta el 20 de noviembre pasado. El observatorio Ahora Sí que nos ve dio a conocer esta cifra. En la Argentina matan a una mujer cada 26 horas y son 290, como decía, los contabilizados en lo que va del año hasta el día de hoy. En realidad no hasta el día de hoy, porque tuvimos un hecho antes de ayer, tuvimos un hecho la semana pasada, cada 26 horas. Hasta que se terminó este relevamiento el 20 de noviembre, eran 290 femicidios. De estos femicidios, el 84% fueron cometidos por hombres conocidos o del círculo íntimo de las víctimas. El 23% de esas víctimas eran mujeres jóvenes, de entre 15 y 25 años. Y de estos, el 70% fue cometido por sus parejas o sus exparejas. En tanto, el 22% restante fue contra mujeres adultas mayores. Un 74% fueron asesinadas dentro de su hogar. De estas cifras, que yo no los quiero abrumar con cifras ni con porcentuales, esto es lo importante. 74%, todas son importantes, pero como conclusión, 74% asesinadas dentro de su hogar. El 84% de los casos, los autores, fueron hombres conocidos o del círculo íntimo de las víctimas. Estos dos valores hay que tener en cuenta para lo que vamos a desarrollar en este programa de hoy. Vamos a las cifras de Latinoamérica. 3.500 mujeres asesinadas en 2018, no hay cifras todavía, obviamente, de este año, en América Latina.
al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas el año pasado por razones de género en 25 países de América y el Caribe, América Latina obviamente, y el Caribe. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Estoy leyendo textualmente, por eso acabo de dar vuelta a la página. Según consignó la agencia ANSA, 4 de las 5 tasas más altas de homicidios o de femicidios se observan en los países del norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, y en República Dominicana. A esto se suma Bolivia, cuya tasa es 2.3 cada 100.000. Es la tasa más alta, es la tercera más alta de Latinoamérica y la más alta de América del Sur. Perú, por su parte, presenta 0,8 femicidios por cada 100.000. En este caso es la cifra más baja. Fíjense ustedes, Bolivia la cifra más alta, Perú la cifra, y son países limítrofes. Perú la cifra más baja. Brasil muestra el número absoluto más alto de femicidios, 1.206, pero dada su población, la tasa es 1.1. Y acá viene lo importante, todo es importante, pero como para nosotros argentinos. En tercera posición figura Argentina, 250 femicidios y una tasa de 1.1 igual a Brasil. Estas cifras a veces difieren las ONG y difieren de las cifras oficiales. ¿Dónde está la diferencia? En que las ONG lo toman a veces de los medios, tanto gráficos como digitales, y las cifras oficiales, obviamente, donde ha tomado intervención la justicia. Por eso a veces hay pequeñas diferencias. Ustedes se van a encontrar que a veces los números no son coincidentes porque las fuentes son distintas, porque a veces la información no llega. Entonces, al no llegar la información, faltan datos. Para conversar sobre este tremendo problema, complejo problema, estos problemas admiten una multicausalidad, y en el caso de las víctimas fatales, también tenemos víctimas que sobreviven al ataque, sobreviven a la agresión. ¿Qué se hace con esas víctimas? ¿Cómo se las asiste? ¿Cómo se las contiene? ¿Cómo se las protege? ¿Qué recursos tienen para protegerse? Lo vemos todos los días en la prensa, que escrita, oral y televisiva. Sí, había antecedentes, había 3 o 4 hechos, había 3 o 4 denuncias, estaba con una pulsera, la víctima estaba con un botón antipánico, el victimario vulneró el perímetro asignado, que son explicaciones que no nos convencen, son excusas que no nos satisfacen realmente, porque esto obviamente que va increciendo. Para conversar sobre estos temas tan importantes que hacen a la vida de todos los días, hemos invitado una vez más a quien gentilmente se prestó para que charláramos sobre esto. Ya nos ha acompañado hace muy poco, es la doctora Alejandra Mariela Malika. La doctora Malika es abogada, especialista en Derecho Penal, es diplomada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, es mediadora judicial, es especialista en violencia de género y también es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Comisión de Delitos contra la Integridad Sexual. Mariela, bienvenida una vez más. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Un gusto, un placer estar acá. Bueno, muchas gracias, Mariela. Para nosotros también realmente es un placer porque usted es una mujer ocupada y preocupada. Usted sabe mucho de este tema y estos temas conviene a veces hablarlos con damas, hablarlos con mujeres, porque tienen una sensibilidad muy especial y lo ven tal vez desde otra óptica de la cual podemos verlo los hombres. Entonces, aquí tiene que ser bidireccional el nutrirse de conocimientos cada uno. ¿Y por qué no aprender uno de otro? Totalmente, totalmente. Complementarnos, porque yo cuando escucho hablar de género y que parece que hubiese una carrera entre quién va primero, si la mujer o el hombre y la mujer, pienso que tiene que ser complementario y lo ideal es que lleguemos juntos a la meta. Totalmente. ¿Y comparte eso? Sí, yo también soy del mismo pensamiento. Bueno, me alegro, yo no lo sabía eso. Pero mire qué picante se hubiese puesto si usted no pensaba lo mismo.
bueno, pero mientras que tengamos empatía y podamos comprender el pensamiento del otro y podamos tener una discusión acorde y comprendernos, no habría inconvenientes. Usted acaba de decir otra cosa tan importante. El que piensa distinto no es mi enemigo. No. No es mi adversario. No, pero mucha gente está equivocada y piensa que sí. Totalmente. Y no sabe dialogar. Exactamente. Discute Tal y así cual. no llegamos a nada. Lo bueno es compartir un buen diálogo, empatizar y comprender que otro, es diferente, no es mi enemigo, es simplemente diferente y piensa distinto que de lo que pienso yo. Tal cual. Porque usted vio que esta es una discusión que está en carne viva esto, y muy actual, es cotidiano esto. Entonces, qué bueno sería que nos podamos entender solamente con la palabra. Sí. Y poder aceptar, por lo menos en mi caso, yo no quiero ser autorreferente de nada, tener la mente bien abierta, escuchar, nutrirse y tener la humildad de decir, aprendí algo y tenías razón, o tienes razón, y yo lo veía de otra manera. Porque personalmente no pretendo convencer a nadie, pretendo que se me escuche porque yo me considero un buen escucha. Entonces, vamos a poder llevar adelante por ejemplo, este tema que realmente, yo no sé qué piensa usted, María, de repente se ha convertido en un flagelo, Totalmente, pero como primer medida quisiera arrancar diciendo que las mujeres primero tenemos que reconocernos como víctimas, porque muchas veces lo que pasa, y me incluyo, porque como mujer, ¿quién no ha sufrido un hecho de violencia de género en su vida? Lamentablemente es un hecho cotidiano que lo vemos a diario, y no solamente por parte de una pareja, una expareja, sino en el trabajo, en una relación de amistad, en la vía pública. En la vía pública. Entonces, primero, reconocernos que hemos padecido un hecho de violencia, porque un hecho de violencia de género no es solamente la violencia física. Totalmente. También hay otros tipos de violencia. Psíquica, económica. Totalmente, sexual también. Y también la simbólica, aquellas personas que dan mensajes estereotipados, que disminuyen o menosprecian al género femenino, y también es un tipo de violencia. Entonces, primero tendríamos como mujer partir de la base de reconocernos, de saber que estamos ante una situación y pensar qué hacemos al respecto. Debo decir que también hay hombres que sufren violencia de género. También, pero no se habla de ese tema. Sí, se habla poco. Se habla poco, pero en los medios particularmente no se habla. Está muy en auge el tema de la violencia de género, que lo felicito, que se hable, pero no tendríamos que discriminar. Yo creo que el género somos todos, no es solamente el género femenino. Totalmente. Hay diversidad de género también que padece violencia, y también el género masculino padece violencia. Y tendríamos que hablar en igual sintonía. Sí, comparto totalmente. Seguimos entonces con nuestra invitada, la doctora Alejandra Mariela Malika. El tema de hoy, violencia de género, las víctimas, sus derechos. Doctora, el micrófono es suyo. Bueno, como expresé anteriormente, primero como mujer y que podemos padecer víctimas de violencia, lo primero que tendríamos que hacer es reconocernos víctimas. ¿Para qué? Para poder pedir ayuda. Para pedir ayuda al profesional capacitado o a una institución capacitada que sea multidisciplinaria y nos pueda brindar asesoramiento y qué hacer. Porque la violencia tiene su ciclo, que va de la fase de aumento de tensión, donde el hombre empieza con el menosprecio, la humillación, la agresión verbal, donde muchas veces las mujeres lo que hacemos es tratar de apaciguar, de poner paños fríos, pensamos que no somos víctimas de violencia por esos ataques verbales, pero después ese ciclo va aumentando y es ahí donde llega la agresión física, y es ahí donde ya corremos peligro. Mi pregunta es esta, Mariela. El aumento, el increciendo va en reiteración y en calidad de la violencia. Cuando digo reiteración está claro, cuando digo calidad empezamos con la agresión verbal
y terminamos con la física. Sí, sí, Bien. sí. Por eso son 3 etapas y después culmina con el arrepentimiento. Por eso muchas Típico. veces las mujeres que luego de una agresión física van a hacer la denuncia, luego el marido se arrepiente, o la pareja o la sea. persona que haya cometido la agresión, le pide perdón, llora, dice que no sabe qué le pasó, muchas veces culpa a la propia víctima diciendo que fue ella quien lo ha provocado y que por eso ha reaccionado de esa manera. Entonces muchas veces las mujeres se retractan y quitan la denuncia pensando que esta persona va a cambiar. Siempre y cuando procesalmente se pueda retirar la denuncia. Totalmente. Eso vamos a aclararlo, Totalmente. Mariela. Aclárelo usted, por favor, como Sí, penalista. lo que ¿En pasa qué es caso se que puede las retirar? lesiones son de instancia privada y muchas veces se necesita que la víctima inste la acción penal, entonces en ese caso no se podría proceder de oficio. Cuando sean leves. Cuando sean leves, claro. Vamos a aclarar eso, tanto dolorosas como culposas. Claro, cuando ya pasan a una fase más agravada, ahí sí se puede proceder de oficio, pero lamentablemente los operadores de justicia no están capacitados en el tema de violencia de género y muchas veces llegan a lo que se llama suspensión de juicio a prueba con este tipo de delitos, donde hay un fallo de la Corte Suprema, que es el fallo Góngora, donde establece que para cuando existe violencia de género no se puede suspender el juicio a prueba. Más allá de que muchas veces la defensa utiliza ciertos criterios a su favor para así poder hacer este tipo de suspensiones. Cuando usted habla de operadores judiciales, puntualmente ¿a quién se refiere? Y al ámbito judicial, a los que manejan las causas cuando ya llega al ámbito penal. Y al ámbito civil también, porque muchas veces cuando uno pide una medida cautelar o una medida restrictiva porque hay un hecho de violencia grave, la justicia a veces es lenta. Está bien, pero yo quiero volver un paso para atrás. El strepitù fori se da inmediático, cuando llega a la fase penal, porque el tema civil no se visibiliza, por emplear un término que está tan de moda, visibilizar. Entonces, el estrépito se da cuando es penal. Entonces, cuando hablamos de operadores, hablamos judiciales, ¿qué hablamos? De fiscalías, hablamos de fiscalías temáticas, hablamos de jueces de garantía, de eso hablamos cuando... Claro, totalmente. Fiscalías temáticas en la provincia no hay sobre violencia No de género, hay. hay sobre violencia contra la integridad sexual. Tal cual. Por Sí, eso muchas veces está bueno que se den los cursos de violencia de género para que la justicia, cuando dictamine una resolución, ponga la impronta sobre la mujer que se encuentra en un estado más vulnerable que el hombre y un estado de desigualdad estructural. Y sobre todo cuando hay hijos también. Totalmente. Por eso cuando hablo de la justicia también, la justicia civil, porque muchas veces la justicia penal no interviene. No, está claro. Porque la mujer no hace la denuncia penal, muchas veces no quiere ver al padre de sus hijos presos. Claro, claro. Muchas veces tiene una dependencia económica Tal cual. por ser el hombre el que lleva el alimento a su hogar y la mujer solamente se ha ocupado de las tareas. Entonces, la justicia civil también tiene que ser expeditiva al respecto, con una medida urgente, como por ejemplo la exclusión del hogar. Claro, yo cuando hablaba del estrépito, no menoscababa de ninguna manera la justicia civil, pero decía que eso no tiene trascendencia pública, no ocupa la tapa de los medios. No. A eso me Aunque refería. la justicia penal muchas veces llega cuando llegamos a un hecho grave, Claro. que es cuando hablamos de femicidio. Claro. Es lo que comúnmente... No, pero cuando hay lesiones también, Bueno, Sí, pero muchas veces las mujeres no hacen la denuncia penal, por esto que les comentaba anteriormente, Sí. que no quiere ver de preso al padre de sus hijos, o a su pareja después llora, se arrepiente. Entonces, si es un hecho grave, quizás lo podemos visualizar, pero si es un hecho de lesiones leves, quizás no llegue. Se arrepiente entre comillas. Y por eso digo que En la la mujer mayoría de es los vulnerable. casos, en la mayoría de los casos, ese arrepentimiento es entrecomillado, en la mayoría de los casos. Lo que pasa que muchas veces las víctimas de violencia acuden también a la justicia pensando que la justicia va a interceder para que el hombre cambie. Claro, es Y cierto. lamentablemente no es el rol de la justicia Exactamente. ese papel. Tal cual. Y el hombre que es violento
muy difícilmente cambie. Tendría que hacer una terapia. Yo igual no soy experta en la materia para decir si una persona agresiva puede o no cambiar, pero yo creo que la que tiene que tomar cartas en el asunto y empoderarse es la víctima. Claro. Es la víctima la que tiene que cortar con este ciclo de violencia y muchas veces sola no puede. Tiene que pedir ayuda. El doctor Hugo Marietán, amigo y gran destacadísimo profesional y un referente de las psicopatías en Latinoamérica, quien nos ha acompañado gran cantidad de veces en el programa, habla de la complementaria. La complementaria no parece femenino, pero no lo es, porque complementaria también puede ser un hombre. Cuando habla del psicópata, Marietán dice que, como dicen otros también, por supuesto, la psicopatía no es una enfermedad, por eso no tiene cura. Entonces dice, ¿cómo lo podemos curar? No hay que curar nada, porque no es un enfermo. Por otra parte, es penalmente responsable. Totalmente. Es absolutamente imputable. Y Marietán dice, son seres que nacieron distintos. Y inclusive hay algún estudio que indicaría que podría haber algún gen alelo, alguna mutación genética que haga que ese individuo es distinto. Y precisamente esa teatralización del arrepentimiento generalmente es fingida porque sabe que domina a la víctima. Totalmente. ¿Lo ha visto usted en su práctica? Sí, es muy común que suele suceder eso, porque es como mencionar anteriormente, eso es un ciclo que se repite, es un círculo vicioso. Tal cual. O sea, te agredo, te culpo que yo reaccioné así y después me arrepiento. Claro. Y ahí te mantengo en ese ciclo constantemente y no te dejo salir. Una de las características de los psicópatas, transferir la culpa. Totalmente. Manejar al otro como un objeto. Totalmente. Inafectivos. Totalmente. Por razón por la cual son incapaces de arrepentirse de nada. Por eso yo te decía entrecomillado. Y la víctima, ¿qué elementos tiene, de qué puede disponer que ajustada a derecho como para protegerse de eventuales sucesos futuros o asegurar su integridad física y muchas veces, o la gran mayoría, con hijos? Bueno, como primer medida, no encerrarse. Bien. Contarle a algún familiar, a algún amigo, a algún vecino lo que le está sucediendo si no tiene la fuerza suficiente como para poder encarar la problemática a la cual es víctima. Pedir ayuda a los organismos, hay muchas instituciones donde se puede acudir, mismo en el Colegio de Abogados acá de San Martín funciona la Comisión de Asistencia a la Víctima, donde puede pedir asesoramiento. El municipio también tiene. El municipio también tiene, entonces ese es un gran paso para cortar con este ciclo de violencia. Y las comisarías de la mujer. Totalmente. Asesorarse, seguramente un abogado va a intervenir en las cuestiones legales, pero ella cuando decida radicar la denuncia, ya sea en el ámbito penal o manifestar alguna medida de restricción en el ámbito civil, claro, lo que es aconsejable es no quedarse sola, no encontrarse sola con su agresor, no subir a su vehículo, manifestarle a sus vecinos que en caso de escuchar ruidos extraños llamen al 911, tener un celular siempre a mano con el número 911 disponible. Y los botones antipánicos. Totalmente. Tener un lugar de resguardo seguro en su casa donde se puedan encerrar con un teléfono a mano en caso de que el agresor invada el hogar. Y son pequeños tips para autoprotegerse cuando decidieron tomar ese gran paso para erradicar la denuncia. Hay muchos municipios que tienen casas seguras para el alojamiento de esas víctimas. Sí, pero las mujeres muchas veces no saben de esto, por eso es bueno que se para eso estamos nosotros, que escuchen, que hablen, que se abran, que no se cierren, porque muchas veces da vergüenza el tema. Tal cual, claro. Muchas veces sí. Uno no lo quiere reconocer, tiene temor a lo nuevo también, porque sabe de que eso va a cortar con una rutina, con una situación, cuando uno tiene la relación de pareja, cuando tiene hijos, cuando el hombre es el sostén de la familia. Entonces es un paso difícil, pero no imposible. De acuerdo a su experiencia, Mariela,
Porque ya que el hombre sea el sostén de la familia, hace mucho tiempo que ha dejado de ser exclusivo y la mujer tiene una fuerte inserción en el mercado laboral. Sumado a esto, a la situación económica que venimos padeciendo desde hace muchos años, es necesario que la mujer trabaje, e inclusive a veces los hijos menores también trabajan y se encuentran en una situación que madurativamente no están preparados para afrontar tener una inserción laboral muy temprana. Entonces, lo importante es, como usted bien dice, en primer lugar que se informe. Sí. En segundo lugar, que lo difunda. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y la competencia de qué fuero es la que interviene en casos como estos de violencia de género. Porque nosotros hablamos civil, hablamos penal, hay fuero de familia. ¿La competencia de quién es? En provincia interviene el fuero de familia y si hay algún delito, porque en sí la violencia de género no constituye un delito en sí. Tal cual. Hay que tipificarla en algún tipo de delito, ya sean amenazas coactivas, lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, hasta llegar a un femicidio. Claro, claro. Eso es donde uno lo puede tipificar. En cambio, en el ámbito civil uno puede pedir un resarcimiento económico, ya sea por lesiones físicas, por daño moral, daño psicológico, lucro cesante, daño emergente, y también puede pedir la exclusión del hogar, el reintegro al hogar si es la mujer la que ha salido de su hogar conyugal por temor a su pareja, un régimen de alimentos para el caso de que la pareja sea excluida del hogar, un régimen de visitas por si hay menores o en el caso de que los menores también padezcan violencia, una restricción para esas visitas. Hay muchas herramientas legales. El tema está en que, como mencionara, hay que capacitar al organismo jurisdiccional también, porque la letra de la ley es muy buena, tenemos convenciones a partir de la Constitución Nacional que tienen jerarquía constitucional, como la Convención Belén do Pará o la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que son muy buenas a la orden de avalar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. El tema es cómo la bajamos a la realidad. ¿Cómo la aplicamos? Tal cual. Usted cuando habló de los menores víctimas, el menor de por sí es una víctima pasiva. Sí. Cuando en el hogar suceden este tipo de cosas. Sí. Aunque no sea directamente el víctima de propiamente de maltrato, de golpes o no golpes, violencia psicológica o psíquica, como habíamos hablado, el menor sí está sufriendo esa situación y también se convierte en una víctima pasiva. ¿Usted comparte eso? Yo lo comparto, pero lamentablemente muchas veces la justicia no va en el mismo pie de igualdad de lo que un abogado defensor de la víctima solicita. ¿Y qué falla entonces para que la justicia no lo comprenda? ¿Qué es lo que está fallando? Lógica, que existen los derechos del niño, que existe el interés superior del niño, claro, que el niño también es víctima y que sobreponderar los derechos del padre para una visita hacia un menor y ponderar los derechos del niño se debe prevalecer sobre el interés superior del niño. Absolutamente. Porque muchas veces los abogados que defienden a los agresores utilizan lo que se llama el síndrome de alienación parental, que es muy común y que la Organización Mundial de la Salud la tiene por no reconocida. O sea, dice que no existe este síndrome, que se utiliza como estrategia. ¿Y en el DSM-4 está contemplado? Ese no sabría decirle si está contemplado o no, pero lo que se habla comúnmente en estos tipos de violencia de género es de este síndrome específico. Sí, de alienación parental, sí. Para excluir la veracidad de los dichos de la madre o de los dichos de un menor. Esto lo usan muchas veces los abogados defensores de los agresores. Cuando me quedó picando lo que usted dijo, fue terminante. Y yo la estoy viendo, y determinante y enérgica. Falta lógica. Los operadores judiciales carecen, o algunos carecen de lógica
para poder interpretar este tipo de situaciones? No puedo poner en la bolsa todo. Por eso dije, no dije no, dije algunos. Algunos, y sí, lamentablemente vemos hechos de injusticia muy a menudo. Y si no, no estaríamos hablando de tantos femicidios. ¿Y qué pasa con el personal policial que actúa en primera instancia siempre? Lo que pasa es que el personal policial actúa cuando es anoticiado un delito, obviamente, pero no tiene claro, la potestad de tomar medidas. Tal cual. El que toma medidas, el que tiene la facultad de acusar cuando hay un delito, es el fiscal. Y el que tiene la potestad de solicitar medidas es el fiscal con el juez de garantías, sí. Y el que puede condenar a una persona es el tribunal que interviene. Eso está claro, yo no quise preguntar eso. Yo lo que quise preguntar es, en primera instancia, la mayoría de las veces la mujer víctima va a la comisaría de la mujer o va a la comisaría barrial, porque esto sucede con mucha frecuencia. Sí, claro, lo tengo perfectamente en claro eso, que en esas otras instancias es exclusivamente la justicia la que puede poner medidas. Yo le preguntaba, de acuerdo a su experiencia, si usted ve que la policía está debidamente capacitada para, en primera instancia, ante la comisión de un hecho como este y el pedido de auxilio de la mujer, si está capacitada, en general, sin particularizar en ninguna fuerza, si en general las policías están capacitadas para, por lo menos, contener en primera instancia. Es que, a mi criterio, depende del personal que le toque. No, eso es obvio. Hay un gran cambio en la metodología, ahora se le está dando más validez a la denuncia. Antes muchas veces las mujeres iban a radicar las denuncias y le decían, bueno, no pasa nada, es su marido, ya se le va a pasar, vuelva a su hogar. Pero eso es ilo tempore, ¿eh? Ahora está cambiando un poco esa perspectiva. Hace años que está cambiando. Sí, pero también depende del personal que le toque. Hay una realidad. Puede ser un personal que empatice y la escuche y que le tome la denuncia, como puede haber como en todos lados. Hay buenos y malos agentes que realmente no le tomen la denuncia y no le den curso. Pero eso pasa con todo el mundo, porque pasa con los abogados, pasa con los operadores judiciales, pasa con los médicos, pasa con los docentes. Eso donde hay humanos, siempre tenemos eso. Pero yo le preguntaba, de acuerdo a su experiencia profesional, ¿qué percibe usted en general respecto del personal policial? Y no particularizo ninguna fuerza. En general, esto de venga mañana o ya lo va a arreglar es ilo tempore. Esto ya pasó hace muchos años. Esto es lo mismo que en una época alguien iba a denunciar la desaparición de alguna persona. Venga esto 48 horas, 24 horas. Eso no estuvo escrito nunca en ningún lado y la denuncia hay que tomarla de inmediato. Y lo hemos visto en tantas oportunidades. Sí, pero también vemos que suele suceder, que sigue pasando, ¿no? Hay que denunciarlo. Sigue pasando, pero la víctima muchas veces no sabe de eso. Claro. La víctima muchas veces vuelve más vulnerable todavía a su hogar porque no encontró una respuesta. Por eso muchas veces la víctima no cree en la justicia, porque ya se encontró trabas antes. Claro, entonces descree. Por eso es deber de los abogados, defensores de la víctima, empatizar y escuchar activamente qué es lo que le pasa sin revictimizar. Claro, eso también hay que tener mucho cuidado. La víctima de violencia de género ya viene con una violencia estructural también, porque muchas veces se encuentran con las puertas cerradas. Depende con el operador con quien se ha cruzado. Y también vaya a saber la niñez que tuvo. Totalmente. Y la adolescencia que tuvo, el background. Totalmente. Hay un cambio de paradigma, las nuevas generaciones ya vienen con otra metodología de trabajo y con otra índole sobre la violencia de género, pero eso no quita que el machismo no siga instalado, el patriarcado no siga instalado y algunas personas que tengan el deber de tomar esa denuncia no lo tomen con los recaudos suficientes. A mí cuando se habla de machismo realmente no me gusta y cuando se habla de patriarcado tampoco, porque me parece que es demasiado incisivo. A mí me parece que la problemática es mucho más amplia que etiquetar de esa manera. Me parece que es mucho más amplia y que somos todos actores en esto. Absolutamente somos todos actores en esto. Yo pregunto, ¿cuántos vecinos escuchan gritos en una casa de al lado y cuántos son los vecinos que van a ver lo que está pasando o llaman al 911?
Sí, no, muy pocos. La insolidaridad campea, Mariela. Sí, muy pocos. Lo vemos todos los días. Sí. Lo vemos todos los días. Entonces, pero también es falta, es también, no quiero justificar porque cada uno sabe lo que vive, lo que padece, pero a veces es también temor al meterse en una situación de violencia. Sí, es cierto. Uno a veces no sabe cómo actuar, Claro. siendo espectador. Claro. Mismo si usted ve pelearse a una pareja en la calle, no sabe si intervenir o no, Claro. porque muchas veces usted interviene y termina siendo el agredido porque la mujer termina defendiendo a su agresor. Muchas veces. Y Muchas insultando a usted que intentó protegerla. Absolutamente, las variables son muchas. Entonces, a veces es muy difícil intervenir en este tipo de cuestiones y no sabe cómo proceder. Esto no quiero justificar a nadie No, que está no claro. intervenga, Está claro. pero por eso cada caso es en concreto y hay que hacer una evaluación sobre el caso estipulado y no se puede hablar en forma general. ¿Qué es lo que estaría? Le dejo esta pregunta picando y nos vamos a la última pausa. ¿Qué es lo que estaría faltando? ¿Qué actores tendrían que participar y desempeñar un papel protagónico y no lo están haciendo para que esto se difunda masivamente y cada cual sepa más o menos hasta dónde puede llegar la posibilidad de poder intervenir en una situación como esta, o bien para cesarla, para neutralizarla o para dar aviso a quien corresponda? ¿Le dejo la pregunta picando? Bueno. Seguimos entonces. La pregunta se la dejé picando, la respuesta es toda suya. Bueno, a mi criterio, para mí lo que hace falta es educación. Muy bueno. Tendríamos que educar primero a las mujeres para empoderarnos y para no depender de nadie, de que nosotras somos únicas y que no necesitamos de un hombre para complementarnos, que necesitamos un hombre para que nos acompañe Mutuamente, en la vida, mutuamente. que sea mutuo. Y al hombre para educarlo también de que él también es un sujeto de derecho. Claro. Y que debe respetar a su prójimo. Y esto no hablo de género, de género femenino, sino su prójimo en general, que nadie debe por qué soportar la violencia, nadie tiene por qué ser agredido, y que con la educación creo que se va a llegar a mucho. Lo que pasa que creo que está faltando eso, y muchas veces falta eso en la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces los futuros agresores son los que en algún momento fueron víctimas de agresión también. Y lo que hablamos en el otro blog. Entonces, ellos que vivenciaron eso y aprendieron eso en su infancia, es muy difícil sacarlos de ese eje cuando son mayores. Tal cual. Entonces, yo creo que con un cambio de paradigma, con un cambio de educación, si no viene desde la familia, que venga desde la escuela, decirle que a los chicos de que eso está mal, de que eso no es normal, de que la violencia que viven en su casa no es normal y que ellos también son víctimas y que ellos también tienen que cortar con ese ciclo de violencia. Usted habla de educación y bueno, usted también es docente y como docente usted sabe perfectamente bien, igual que yo y todos los docentes que nos estarán escuchando y que nos escucharán después cuando podamos subir el audio, toda vez que, repito, no estamos saliendo por internet por un tema técnico. La educación no tiene resultados inmediatos sino mediatos, pasa mucho tiempo. En el mientras tanto, Mariela, sí, sembremos, cuidemos nuestra siembra, cuidemos el fruto. Esta es una parábola respecto a la educación, pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Y lamentablemente tendríamos que prevenir estas situaciones. ¿Cómo? Dando intervención inmediata cuando vemos un hecho de violencia que no llegó a un grado mayor. Bien. Entonces, si vemos que alguna amiga, alguna vecina, algún pariente cercano es víctima de la primera etapa, como mencionaba anteriormente, de esa etapa de humillación o de agresión verbal, decirle, ojo, tené cuidado, protegete, asesorate, no estás sola. ¿Qué herramientas tiene a la mano la mujer
potencialmente víctima de violencia de género? ¿Qué herramientas tiene a la mano? Que no sabe nada, no está informada. ¿Qué herramientas tiene a la mano? ¿Qué le aconseja a usted? Y acudir a un organismo que se encargue sobre violencia, o como expuse antes, acudir a estos centros donde están las comisiones de asistencia a la víctima y buscar ayuda, hablar con un vecino, con un amigo, con un familiar, pedir ayuda. El pedir ayuda no está mal. En los hospitales públicos, ¿tiene usted conocimiento si hay mecanismos implementados para responder ante una requisitoria de este tipo? No, desconozco si están capacitados realmente. Porque muchas veces la mujer no dice la verdad, llega con lesiones a atenderse en un hospital y no dice qué es lo que pasó, dice que se cayó, que se golpeó, y ahí no toma intervención, no hacen la denuncia el personal que interviene en un hospital. Si Claro. la mujer no lo denuncia y cayó golpeada a una guardia, nadie va a tomar intervención. Y ha pasado muchas veces con el maltrato infantil, que llegan chiquitos a las guardias hospitalarias y sus propios padres fueron los agresores y dicen se cayó, se tropezó, y la expertise del médico determina por el tipo de lesión macroscópicamente que está viendo que esa no fue una lesión por accidente o accidental. Entonces se pone así en marcha el mecanismo de la intervención de la justicia. En este caso muchas veces pasa igual. Claro, pero ahí son menores. Sí, Cuando claro. son menores tienen potestad Obvio que son menores, los facultativos de denunciar, como por ejemplo los directivos de un colegio. Sí, sí. Cuando son menores tienen la obligación, pero cuando son mayores, Sí. lamentablemente, si no es de oficio y las lesiones las tiene que instar la víctima, no pueden denunciar otras personas. Pueden denunciar, pero no se puede poner en marcha la acción penal. Es decir, porque el médico de guardia puede llamar. Hay hospitales donde hay presencia policial permanente, porque hay una guardia permanente en algunos lugares, no en todos. Puede decirle, mire, me parece que esta mujer ha sido golpeada. El policía, si no lo sabe él, cuando consulta a los superiores, le va a decir el superior, sí, pero nos falta la denuncia de la víctima que exprese que quiere ejercer la acción penal. Totalmente, Claro. pero lo que pasa que es muy raro que pase a mi criterio, porque si la víctima está diciendo que se golpeó, por más de que la médica constate de que es una lesión dudosa, muchas veces... Yo le quiero decir que no es infrecuente, por la experiencia profesional, no es infrecuente que pase. Porque a veces el médico o la médica contenedora logra que le diga la verdad de lo que estuvo pasando. Si logra, Claro. sí, si logra que le diga la Pero verdad, quedamos ahí en- estamos hablando de otro plano. Claro, pero quedamos siempre en el estadio de la lesión leve. Claro, pero si no dice la verdad Claro, sí, es cierto. y protege al agresor con mentiras, porque es muy común que la víctima lo proteja en Así primera es. instancia, Totalmente. de que mienta ante sus familiares, ante sus vecinos, Totalmente. que tape las heridas Sí, sí. para que no le pregunten. Entonces, por eso yo hago hincapié en la educación, ¿no? Ah, perfecto. Porque una víctima bien educada y Sí, que sí. sepa que primero tiene que reconocerse ella misma Así como es, víctima así es. para tomar cartas en el Así asunto es. y después pedir ayuda para cortar con este ciclo de violencia, si no, no va a poder salir nunca. Sí, sí, es tal cual como usted lo dice. Es tal cual como usted lo dice. ¿Usted cree que el Estado, yo hablo de esto, porque no hablo de ni del que está por venir, porque esto sucede hace muchos años. ¿Usted cree que el Estado ha tomado las medidas necesarias como para que haya una buena campaña de difusión preventiva, sin hacer partidismo político, porque en este programa tratamos de ser a ultranza políticamente escépticos? ¿Usted cree que el Estado cuenta con las herramientas y realmente las pone en práctica para hacer la prevención en este tipo de casos? Es que, Hermes, es como mencionar anteriormente. Existe la Convención de Belén do Pará, donde interpele a los estados a proteger a las víctimas de violencia de género. Eso
si lo bajamos a la realidad, depende del operador de justicia que nos toque de turno en el momento. Ahí quería que llegara. Porque las herramientas están. Claro. Las herramientas, nosotros, yo, por ejemplo, si fuera un juez de familia o un juez de penal, tengo las herramientas como para proceder. Pero si no las pongo sobre la mesa, si no las utilizo, esa víctima va a quedar desamparada. Claro. Claro. Sí, sí, Y sí. eso no quiere decir que no haya herramientas. Claro. Porque Sí, al sí, sí. contrario, tenemos un montón de herramientas para proteger a las víctimas. ¿Nos puede mencionar algunas? La Repitiéndolas, ley porque ya- 26.485, que es para erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, el Comité sobre la eliminación de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW. Hay un montón de herramientas, hay un montón de cursos sobre violencia de género. Yo he terminado un curso que se llama TAC, que es de transformación actitudinal en género, donde nos enseñan a afrontar todo este tipo de mecanismos y cómo empatizar con la víctima. Pero bueno, depende de cada uno también, Claro. cómo Sí, sí. lo Sí, sí. utilice, ¿no? Ujú. La propia Corte Suprema de Justicia tiene una oficina Una de... oficina de violencia doméstica. Exactamente, sí, sí. Pero ahora vamos, no quiero hablar mal de los operadores de justicia, pero hay una realidad. Si a mí me viene una mujer, y yo trabajo en la oficina de violencia doméstica, me viene una mujer y efectúo una denuncia, y yo esa denuncia la transmito al fuero penal o la transmito al fuero civil, y el fuero penal o el fuero civil no hace nada, Ujú. la denuncia murió ahí. Claro, claro. Y esa víctima sigue desprotegida. Sí, sí, sí. Y usted no lo dice, lo voy a decir yo. Infiero, a través de sus palabras, que haya una inoperatividad, en algunos casos de la justicia, muy llamativa, por todo esto que estamos hablando. Y yo le hago esta pregunta, Hermes. Si fuera tan operativa, ¿hablaríamos de tantos femicidios? Ya dio usted la respuesta. Usted acaba de dar la respuesta. Es cierto lo que usted dice, es muy cierto. Esto, siempre le digo a mis oyentes que cuando se escuchan programas como el nuestro, donde sí se toma posición, donde se da la noticia, pero también se toma posición y se opina, esto sirve para movilizar la reflexión y para movilizar el pensamiento, y si es crítico mejor, para tratar de mejorar las cosas. ¿Comparte eso? Sí, totalmente. Tiene exactamente, Mariela, 1 minuto para hacer su remate. ¿Sabe? Nos quedan 3 minutos de programa. ¿Lo puede creer? ¿No, ¿Lo puede creer? Sí. Es la segunda vez que nos pasa, ¿eh? Bueno, mejor. Excelentemente Excelente, bien. venimos bien con los tiempos. Venimos bien. No, y aparte, Borges decía, entre tantas cosas que decía, él decía que cuando 2 personas están en silencio y el silencio no pesa, se ha logrado la excelencia de la comunicación interpersonal. Ah, muy bien. Interesante, ¿eh? Interesante. Su minutito de remate. Bueno, primero, como primer medida, que no tengan miedo, que busquen ayuda a las violencias y que realmente considero que el hombre que ejerce violencia hacia la mujer no es por una cuestión de querer sumisa a la mujer, sino a mi criterio es porque le teme, porque teme a la mujer sin miedo. Entonces por eso yo le digo que no tengan miedo, que busquen ayuda, que se puede y que no están solas. Doctora Alejandra Mariela Marica, muchas gracias una vez más, muy enriquecedor todo lo que hemos conversado, hemos aprendido muchas cosas y la comprometo para una próxima. Bueno, cómo no, será un placer. Bueno, muchas gracias, Mariela. Igualmente. Quiero decirles que hoy se recuerda, se festeja el Día del Médico en la República Argentina y en otros países también. Esta celebración tiene lugar precisamente en otros países de América Latina en honor al natalicio del médico cubano Carlos Juan Finlay Barrés, quien sostuvo y confirmó la teoría sobre que la propagación de la fiebre amarilla ocurría a través del vector
del mosquito Aedes aegypti. Así que felicidades, que pasen y terminen el mejor día todos estos profesionales de la salud, como son los médicos, y evoco al médico pediatra. Todos los médicos son valiosos, todos, absolutamente todos, porque ni más ni menos que cuidan nuestra salud y nuestra vida y también nuestro futuro y cuidan el buen vivir de cada uno, que uno viva y no sobreviva. Pero tengo muy presente al pediatra, ese pediatra que generalmente las cosas pasan de noche y muy tarde, es la voz a la que uno consulta porque al chiquito algo le está pasando y esa palabra que uno recibe, cálida, que contiene, que da fuerzas para seguir, realmente invalorable la tarea del médico, invalorable, una profunda capacitación con mucho esfuerzo durante muchos años, capacitación que no termina nunca, porque como repito, afortunadamente el camino del saber, el final es inalcanzable. Ergo, hay que estudiar siempre para progresar y superarse y para servir al prójimo, como en este caso de la profesión médica, que es nada más que vocación de servicio. Se conocieron hoy los resultados de las pruebas PISA. Las pruebas PISA evalúan el desarrollo y la capacitación educativa. Las pruebas PISA son financiadas por la Organización de la Colaboración Económica Internacional, tiene esto sede en París, tiene varios países signatarios. Es trienal, pero no se toman en cuenta, estamos hablando del 2018, obviamente. Hubo errores estadísticos en el 2015, por eso se hace referencia a lo del 2012. Argentina, lamentablemente, ocupa uno de los últimos lugares en la excelencia educativa. Estas pruebas tienen y se fundamentan en la comprensión de texto, en la lectura y en la matemática. Tal vez lo tratemos en el próximo programa, porque es de vital importancia, como decía nuestra invitada, quien todavía nos está acompañando, la doctora Malika, y como les digo desde siempre, como educador que soy hace tantísimos años, el sábado pasado cumplimos 56 años como docentes. Quien les habla ha pasado por todos los estamentos, desde el primario hasta el universitario, terciario, secundario. Claro que le aposté y le apuesto a la educación, siempre. Y vamos a conversar sobre esto. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la educación con la seguridad? Miren, la doctora Malika se los acaba de decir, y lo hemos hablado tantas veces. La inseguridad es multicausal, tiene muchos factores. Uno de esos factores es la educación. Y hemos hablado muchas veces con educadores en este programa, y lo vamos a hacer otra vez, porque es importante que analicemos las últimas pruebas PISA. Muchas gracias, nos estamos reencontrando el próximo martes a las 5 de la tarde, como siempre, en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. No se vayan, 10 segundos, la consigna preventiva de todos los martes, que les recomiendo que la escuchen porque en algún momento puede servir. Chao, buenas tardes y muchas gracias. Si es asaltado, evite utilizar la palabra no en lo posible.